¿Qué se necesita realmente para controlar la vía marítima más importante del mundo? No la armada más poderosa, no los sistemas más sofisticados, no décadas de alianzas y garantías de seguridad. Hoy la respuesta quedó clara y llegó a través de 3 acciones concretas, cada una lo suficientemente pequeña como para ser ignorada por separado, pero juntas revelan algo sobre el poder que ningún comunicado oficial se atrevería a decir en voz alta. Hoy, Estados Unidos amenazó a China con aranceles del 100% si seguía comprando petróleo iraní. 100%. La palanca económica más extrema disponible para el gobierno estadounidense, a un paso de un embargo total. La respuesta de China fue de 3 palabras. Nos da igual. Hoy, un buque tanquero japonés cruzó el estrecho de Hormuz por primera vez desde que comenzó este conflicto y pagó a Irán en yuanes chinos, no en dólares estadounidenses. Y hoy, el Wall Street Journal confirmó que Irán está exportando petróleo a China por vía ferroviaria, rodeando por completo el bloqueo. 3 acciones, 3 países, una imagen nítida. El estrecho de Hormuz, esa vía acuática que Estados Unidos pasó 60 días y $20,000 millones intentando controlar, ya no es un paso internacional neutral. Tiene una nueva administración. Y hoy, 3 acciones separadas confirmaron exactamente a quién responde esa administración. La pregunta ya no es si esto ocurrió, porque ocurrió. La pregunta es cómo ocurrió y qué significa que haya ocurrido hoy, mientras el bloqueo estadounidense sigue oficialmente en vigor y Washington sigue proclamando oficialmente la victoria. Empecemos con China, porque nos da igual son 3 palabras dichas públicamente, sin ambigüedades, en respuesta directa a la amenaza económica más poderosa que tiene América. Es la declaración más significativa que ha hecho cualquier gobierno en este conflicto desde que el canciller iraní afirmó que Estados Unidos tenía que elegir entre el cese al fuego y seguir apoyando las operaciones israelíes. Para entender por qué esas 3 palabras importan tanto, hay que entender para qué fue diseñado el bloqueo. Su lógica entera depende de cortar los ingresos de Irán. Si Irán no puede vender su petróleo, si su principal fuente de ingresos queda bloqueada, la presión económica se acumula hasta que la situación se vuelve insostenible para el lado iraní. Ese es el mecanismo, no la confrontación directa, sino el estrangulamiento económico. Cortar el dinero y esperar a que el sistema colapse. China compra más petróleo iraní que cualquier otro país, con una diferencia enorme. China es el cliente energético más importante de Irán, y Estados Unidos lo sabía. Por eso la amenaza fue del 100%. Aranceles equivalentes al valor total de cada producto chino que entra a territorio estadounidense. Aún así, China respondió, sigan con sus aranceles, nosotros seguiremos comprando. Ahora bien, hay que entender qué hace esa respuesta con la lógica del bloqueo. Si China sigue comprando petróleo iraní sin importar las amenazas estadounidenses, si el flujo de ingresos principal de Irán está protegido por el desafío chino, entonces el mecanismo central del bloqueo falla, y no de forma parcial, sino estructuralmente. La presión que debía acumularse hasta quebrar a Irán no se está acumulando. La está absorbiendo China, que ha decidido cargar con el costo de desafiar a Washington. Pero hay algo que la mayoría de los análisis están pasando por alto. China no desafió a Estados Unidos en privado. Lo hizo públicamente, en un comunicado formal de gobierno, enviando un mensaje no solo a Washington, sino a cada país que está observando esta situación sobre los límites reales del poder económico estadounidense cuando China decide ignorarlo. Cada gobierno que sigue este conflicto está actualizando el mismo cálculo. Si China puede decirle públicamente nos da igual a unos aranceles del 100% y seguir adelante sin consecuencias reales, ¿qué les dice eso a los países más pequeños sobre el peso real de las amenazas económicas de Estados Unidos? Les dice que esas amenazas son menos creíbles de lo que parecían. Y eso cambia el comportamiento en todos lados. No de forma dramática, pero sí de manera constante, en cientos de pequeñas decisiones tomadas por gobiernos
que antes cedían ante la presión estadounidense y que ahora se preguntan si realmente necesitan hacerlo. Pasemos a la segunda acción, porque el buque japonés no es simplemente una historia de navegación. Es una historia financiera y sus implicaciones van mucho más allá de un barco cruzando un estrecho. Un tanquero japonés cruzó el estrecho de Hormuz por primera vez desde el inicio del conflicto y pagó el paso a Irán en yuanes chinos. La moneda importa tanto como el cruce en sí. El sistema global del petróleo ha estado denominado en dólares estadounidenses desde 1974. Ese acuerdo, conocido a veces como el sistema del petrodólar, es uno de los pilares estructurales más importantes del poder financiero de Estados Unidos. Debido a que la energía se cotiza en dólares, todos los países del mundo necesitan dólares para comprarla. Esa demanda global constante mantiene el dólar fuerte, mantiene bajos los costos de endeudamiento de Estados Unidos y mantiene el sistema financiero mundial orientado alrededor de las instituciones estadounidenses. El punto aquí es sencillo. Cada vez que un buque paga el peaje del estrecho en yuanes en lugar de dólares, cada vez que una transacción energética se liquida fuera del sistema del dólar, ese pilar se erosiona ligeramente. No de forma dramática, no de manera visible en una sola transacción, pero sí de forma acumulativa. Cada pago en yuanes normaliza el siguiente. Cada transacción fuera del sistema del dólar hace que la siguiente sea más rutinaria. Japón no es un actor menor en esta historia. Es la tercera economía más grande del mundo. Ha sido uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos durante 80 años. Japón está integrado dentro de la arquitectura financiera y de seguridad estadounidense más profundamente que casi cualquier otro país. Que Japón pague a Irán en yuanes para cruzar el estrecho significa que uno de los aliados más íntimos de Washington está tomando una decisión financiera que esquiva el sistema del dólar, simplemente porque eso es lo que ahora requiere obtener energía a través de ese paso. Y esa decisión, una vez tomada, sienta un precedente para Japón y para cada país que observa a Japón tomándola. El estrecho se ha convertido en un punto de control del yuan. Los países que necesitan atravesarlo están haciendo pagos en esa moneda para poder hacerlo. El sistema del petrodólar está erosionándose en tiempo real, un tanquero a la vez, un pago a la vez. Cada uno pequeño, todos apuntando en la misma dirección. Ahora, aquí es donde las tres acciones del día se conectan en una imagen que es considerablemente más significativa que cualquiera de ellas por separado. China desafiando los aranceles, Japón pagando en yuanes, Irán exportando petróleo a China por ferrocarril, confirmado por el Wall Street Journal. Tres cosas distintas ocurriendo el mismo día, pero no son tres cosas distintas. Son tres partes de un solo sistema. Pensemos en lo que describen las tres acciones juntas. El petróleo iraní llega a China por ferrocarril, sorteando el estrecho y el bloqueo por completo. China compra ese petróleo sin importar las amenazas de Washington, eliminando la presión económica que el bloqueo fue diseñado para aplicar. E Irán abre selectivamente el estrecho a los países dispuestos a pagar en yuanes, convirtiendo la vía marítima en una fuente de ingresos y en una palanca financiera al mismo tiempo. Estas tres cosas juntas describen una arquitectura, no una serie de respuestas improvisadas a la presión estadounidense, sino un sistema alternativo construido deliberadamente para mover energía iraní hacia compradores chinos, operando por completo fuera del marco que la política estadounidense fue diseñada para controlar. El bloqueo controla el acceso a los puertos iraníes por mar. No controla los ferrocarriles. No controla las decisiones de compra de China. No controla la moneda en que los tanqueros pagan los peajes. Cada una de esas tres brechas fue cubierta por ferrocarril, por el desafío chino, por los pagos en yuanes, produciendo un sistema que el bloqueo no puede cerrar. Una analogía sencilla. Imagina que intentas detener el agua que fluye por una tubería tapando esa tubería. El agua encuentra tres caminos alternativos al mismo tiempo. Por una grieta a la izquierda, por una fisura abajo, por una tubería completamente diferente que ni siquiera sabías que existía.
El tapón sigue en su lugar, pero el agua sigue fluyendo. Y ahora fluye por caminos más difíciles de bloquear porque no construiste la infraestructura para detenerlos. Eso es lo que le pasó al bloqueo. La tubería sigue tapada, pero el agua, el petróleo iraní, los ingresos de Irán, sus exportaciones energéticas, fluye por 3 rutas alternativas al mismo tiempo. Y esas rutas no fueron improvisadas esta semana. Fueron construidas durante meses de preparación mientras el bloqueo se estaba diseñando. Y aquí está el punto estructural más importante. Estas 3 rutas ya están establecidas. El ferrocarril existe. La infraestructura de pagos en yuanes existe. La declaración pública de China de que ignorará las amenazas estadounidenses existe y no puede deshacerse sin que China pierda credibilidad en el escenario global. Los sistemas son más difíciles de deshacer que las políticas. La arquitectura que China e Irán construyeron alrededor del bloqueo seguirá existiendo después de cualquier cese al fuego, después de cualquier acuerdo, después de cualquier cambio en la situación política. El estrecho es administrado por Irán de forma selectiva, en yuanes, para los países que Irán elija. China protege los ingresos principales de Irán independientemente de la presión estadounidense. Y la infraestructura alternativa que sortea el estrecho por completo ya está operativa. Llevemos esto al nivel que más importa para las personas que observan esta situación. Los pagos en yuanes no son algo abstracto. Viajan por el sistema financiero global de formas que eventualmente llegan a la gente común. Cada transacción liquidada en yuanes en lugar de dólares reduce ligeramente la demanda global de dólares. El estrecho procesa aproximadamente 135 barcos por día, y a las tarifas actuales en yuanes, eso representa una reducción significativa y continua en la demanda de dólares, acumulándose en algo que afecta los costos de endeudamiento de Estados Unidos, la inflación y el poder adquisitivo de las familias estadounidenses ordinarias con el paso del tiempo. El ferrocarril entre Irán y China transporta petróleo que esquiva el bloqueo. Ese petróleo llega a las fábricas y cadenas de suministro chinas a precios iraníes, no a los precios elevados que se suponía que el bloqueo produciría. Los bienes que fabrican esas cadenas de suministro llegan a los mercados globales con costos energéticos que reflejan el bloqueo esquivado, lo que significa que la presión económica que el bloqueo fue diseñado para aplicar no está aterrizando donde se suponía que lo haría. Se está distribuyendo a través de la economía global de maneras que afectan los precios en todas partes, incluso en países que no tienen nada que ver con este conflicto. Y el desafío público de China cambia los cálculos de los gobiernos de todo el mundo. Cada país que observa a China decir «nos da igual», sin pagar ningún precio real, está actualizando su propia evaluación sobre si vale la pena cumplir con las amenazas económicas de Washington. Esa actualización ocurre en ministerios de finanzas y departamentos de comercio en todo el mundo, silenciosamente, en hojas de cálculo, en decisiones de política, en pequeños ajustes a rutas comerciales y reservas de divisas. Cada uno invisible, todos sumando en la misma dirección. La persona común en Estados Unidos, en Europa, en Asia, que ha estado absorbiendo costos energéticos elevados durante 60 días, vive dentro de un sistema que se está reestructurando a su alrededor sin que lo vea. El estrecho tiene un nuevo administrador. El papel del dólar en el comercio energético se está erosionando un pago en yuan a la vez. El desafío de China está sentando precedentes que moldearán el comercio mundial durante años. Y los costos de esa reestructuración, como todos los costos del sistema, eventualmente llegarán a la persona más alejada de las decisiones que los producen. 3 cosas ocurrieron hoy. China le dijo, nos da igual, a la mayor amenaza económica de Estados Unidos y siguió comprando petróleo iraní. Japón pagó a Irán en yuanes para cruzar el estrecho por primera vez desde que comenzó este conflicto. Y el Wall Street Journal confirmó que Irán está exportando petróleo a China por ferrocarril, esquivando el bloqueo por completo. 3 acciones, una imagen. El estrecho de Hormuz ya no es una vía marítima internacional neutral.
Es un punto de control administrado por Irán, respaldado por el desafío económico de China, con una ruta terrestre alternativa que hace el bloqueo irrelevante para la relación comercial más importante de la región. Estados Unidos gastó 60 días y 20.000 millones intentando cambiar este panorama. China no gastó nada, dijo 3 palabras, y el estrecho es suyo. Sé escéptico, observa la evidencia, sigue los incentivos, y nunca dejes de preguntarte cómo funciona el poder de verdad.